Te doy la bienvenida a Praxisofía, tu espacio de conocimiento práctico para la buena vida. Hoy exploramos el culto a Mitra, una religión mistérica que floreció en el Imperio Romano. Sus enseñanzas sobre la lucha entre el bien y el mal, la hermandad y la trascendencia a través de la iniciación marcaron a sus seguidores, dejando un legado que aún resuena en la historia espiritual de Occidente. El culto a Mitra fue una religión mistérica que floreció en el Imperio Romano entre los siglos I y IV después de Cristo, consolidándose como una de las creencias esotéricas más influyentes de la antigüedad tardía. Derivado del dios indo-iranio Mitra, su presencia en el mundo grecorromano se manifestó en forma de un sistema de creencias reservado para iniciados, en el que se enfatizaban valores como la disciplina, el honor y la hermandad. Este culto no solo atrajo a las clases militares, sino que también resonó con una parte significativa de la sociedad romana, ofreciendo una vía espiritual basada en la purificación y el progreso moral. El mitraísmo, a diferencia de las religiones tradicionales de Roma, no era un culto abierto al público ni basado en la devoción estatal a deidades públicas. En cambio, operaba en pequeñas comunidades secretas, conocidas como mitreos, donde los participantes pasaban por distintos grados de iniciación, enfrentando pruebas simbólicas y rituales que buscaban fortalecer su carácter y conectar con los misterios divinos. Este sistema de aprendizaje progresivo convertía al culto en una religión elitista y reservada, lo que la diferenciaba de muchas otras formas de espiritualidad de la época. A pesar de su eventual desaparición con la consolidación del cristianismo como religión dominante en el Imperio Romano, el mitraísmo dejó una huella indeleble en la historia de las religiones. Muchos de sus símbolos y prácticas, como la idea de una divinidad mediadora entre el cielo y la tierra, los banquetes rituales y la estructura iniciática basada en grados de perfeccionamiento, parecen haber influido en tradiciones religiosas posteriores. Así, el culto a Mitra no solo fue un fenómeno religioso significativo en su tiempo, sino que también formó parte del complejo proceso de sincretismo religioso que caracterizó la transición del paganismo al cristianismo en el mundo antiguo. Orígenes del culto a Mitra. El origen del culto a Mitra se encuentra profundamente arraigado en las antiguas tradiciones espirituales de la India y Persia, donde su figura desempeñó un papel clave en la mitología y la cosmovisión religiosa. Su presencia en estos sistemas de creencias no solo definió su identidad inicial, sino que también permitió su evolución y expansión en diferentes contextos culturales a lo largo de los siglos. En los textos más antiguos de la India, los Vedas, Mitra aparece como una deidad solar vinculada con la armonía cósmica, la lealtad y la verdad. Se le menciona con frecuencia junto a Varuna, formando una dualidad sagrada que rige el orden del universo y garantiza el cumplimiento de los pactos. Dentro de esta tradición, Mitra no es un dios guerrero ni vengativo, sino un guardián del equilibrio y la confianza mutua entre los hombres y los dioses. Su influencia abarcaba los aspectos morales y éticos de la sociedad, reforzando la idea de que los compromisos adquiridos debían cumplirse con rectitud y honor. El zoroastrismo, la religión reformada de la antigua Persia basada en las enseñanzas de Zaratustra, incorporó a Mitra dentro de su panteón como una figura celestial asociada con la luz y la justicia. En este contexto, Mitra se convirtió en un intermediario entre Ahura Mazda, el dios supremo de la bondad, y el mundo material, desempeñando un papel crucial en la lucha contra las fuerzas del mal representadas por Angra Mainyu. Como protector de los contratos y la verdad, Mitra era invocado en juramentos y pactos, garantizando la honestidad y castigando a los traidores. A diferencia de su contraparte védica, el Mitra persa adquirió un carácter más militarista y protector, siendo visto como un defensor de la rectitud y el orden cósmico. Su imagen se asoció con la vigilancia incesante, simbolizada en su rol de juez divino que observaba todas las acciones humanas y decidía su destino en la otra vida. El crecimiento del imperio persa facilitó la difusión del culto a Mitra más allá de las fronteras iranias, llevándolo a interactuar con diversas tradiciones religiosas y filosóficas. A medida que los persas conquistaban nuevas regiones, la figura de Mitra se fue adaptando a las creencias locales, adquiriendo matices distintos en cada cultura con la que entraba en contacto.
Fue a través de la influencia del Imperio Aqueménida y posteriormente del helenismo que Mitra comenzó a ser conocido en el mundo grecorromano. La fusión de elementos persas con las tradiciones esotéricas helenísticas condujo a la creación de un sistema mistérico reservado para iniciados, en el que Mitra dejó de ser solo un garante de los pactos para convertirse en un salvador cósmico que guiaba a sus seguidores en un camino espiritual de purificación y renacimiento. Este proceso de transformación convirtió a Mitra en una figura central dentro de un culto mistérico que prosperaría en el Imperio Romano, evolucionando en un complejo sistema de rituales, enseñanzas secretas y jerarquías iniciáticas que marcarían a sus adeptos en su camino hacia la iluminación y la trascendencia. Expansión en el Imperio Romano. A medida que Roma consolidaba su dominio sobre las provincias orientales, los intercambios culturales y religiosos se intensificaron, permitiendo la adopción de divinidades extranjeras dentro de la tradición romana. Entre estas, el culto a Mitra encontró un terreno particularmente propicio para su expansión, especialmente dentro de las filas del ejército y la aristocracia imperial. Los soldados romanos desempeñaron un papel fundamental en la propagación del mitraísmo. Durante las campañas militares en Asia Menor, Mesopotamia y Persia, los legionarios entraron en contacto con las creencias orientales y, en particular, con la veneración de Mitra. Atraídos por la naturaleza iniciática del culto y su énfasis en la disciplina y la hermandad, muchos de ellos adoptaron estas prácticas religiosas y las llevaron consigo al regresar a Occidente. Dado que el mitraísmo promovía la fortaleza, la lealtad y el compromiso con la superación personal, su mensaje resonó profundamente en la mentalidad militar romana. La estructura jerárquica del culto, con sus distintos grados de iniciación, también se alineaba con la organización del ejército, ofreciendo a los soldados un sentido de pertenencia y una vía de ascenso espiritual que reflejaba sus aspiraciones dentro de la carrera castrense. A diferencia de las religiones públicas romanas, el mitraísmo no se practicaba abiertamente en templos estatales. En su lugar, sus adeptos se reunían en mitreos, espacios subterráneos diseñados para imitar cuevas, donde llevaban a cabo sus rituales y ceremonias iniciáticas. Estas comunidades cerradas fomentaban un ambiente de exclusividad, en el que solo aquellos que demostraban ser dignos podían ascender dentro del culto. El secretismo del mitraísmo lo diferenciaba de otros cultos mistéricos populares en Roma, como el de Isis o Cibeles, cuyos rituales eran más accesibles a la población general. Este carácter restringido lo hizo particularmente atractivo para la élite militar y política, que veía en su estructura un reflejo de los valores romanos de disciplina, honor y jerarquía. Desde los campamentos militares, el mitraísmo se diseminó rápidamente por las provincias romanas, estableciéndose en regiones como Britania, la Galia, Hispania, Germania y el norte de África. A medida que el culto se expandía, absorbía influencias locales, adaptándose a las tradiciones y creencias preexistentes sin perder su esencia iniciática y esotérica. El auge del mitraísmo coincidió con una etapa de cambios políticos y religiosos en el Imperio Romano. Durante el siglo III después de Cristo, emperadores como Aureliano promovieron el culto al Sol Invictus, una deidad estrechamente relacionada con Mitra, lo que sugiere que su influencia llegó incluso a los niveles más altos del poder imperial. Además de los militares, el mitraísmo atrajo a sectores de la aristocracia y la burocracia romana. Su promesa de salvación personal a través de la iniciación y el sacrificio encajaba con la mentalidad de la clase dirigente, que veía en el culto un código moral que reforzaba la autoridad y la estabilidad del imperio. La combinación de su atractivo entre los soldados y su conexión con las élites políticas aseguró al mitraísmo una posición privilegiada en la religión romana durante varios siglos. Sin embargo, su carácter exclusivista también limitó su expansión entre las masas, lo que eventualmente facilitaría su declive con la llegada del cristianismo, una religión de mensaje universalista y abierto a todos los sectores de la sociedad. Enseñanzas y principios del mitraísmo. La lucha entre el bien y el mal. El mitraísmo, al igual que otras religiones de raíces indoiráneas, concebía el universo como un campo de batalla entre fuerzas opuestas.
La dualidad entre el bien y el mal no solo estructuraba su cosmovisión, sino que también influía en la vida cotidiana de sus adeptos. En este contexto, Mitra emergía como el intermediario entre el mundo divino y el humano, luchando contra las fuerzas de la oscuridad para preservar el orden y la armonía del cosmos. Dentro del mitraísmo, Mitra no era un dios creador, sino un agente del equilibrio universal. Su papel consistía en mantener la justicia y la verdad, asegurando que el bien prevaleciera sobre el caos. Se le representaba a menudo como un guerrero valiente, portador de luz y defensor del orden divino, enfrentándose a los poderes que amenazaban la estabilidad del mundo. Los relatos simbólicos del culto reflejaban esta lucha eterna, con escenas donde Mitra combate contra entidades oscuras o animales representativos del mal, como el toro o la serpiente. En estas narrativas, su victoria no solo garantizaba la continuidad de la existencia, sino que también simbolizaba la purificación y renovación espiritual del iniciado. El concepto de una lucha constante entre el bien y el mal tiene una raíz clara en la religión zoroástrica, donde la existencia se percibe como un enfrentamiento entre Ahura Mazda, dios de la luz y la verdad, y Angra Mainyu, entidad del caos y la destrucción. En este sistema de creencias, los seres humanos tienen un papel fundamental en el conflicto, ya que sus acciones y elecciones determinan el destino del universo. El mitraísmo adoptó este principio, pero con una diferencia clave: mientras que el zoroastrismo ponía el énfasis en la lucha moral de cada individuo, el culto a Mitra desarrolló una dimensión ritual y simbólica en la que los iniciados participaban activamente en la batalla a través de pruebas y ceremonias secretas. Para los seguidores del mitraísmo, la lucha entre el bien y el mal no era solo un mito, sino una realidad que influía en sus vidas. Se esperaba que cada iniciado se comportara con rectitud, disciplina y lealtad, encarnando los valores de su Dios en la sociedad romana. La superación personal y la resistencia ante las tentaciones del mundo material eran pruebas constantes, reflejando el combate de Mitra contra las fuerzas del caos. El culto promovía una vida de esfuerzo y virtud, en la que los miembros debían demostrar su compromiso a través de sacrificios y ritos de purificación. De esta manera, cada iniciado se convertía en un combatiente en la eterna guerra entre la luz y la oscuridad, con la esperanza de alcanzar la iluminación y la trascendencia después de la muerte. La lucha entre el bien y el mal dentro del mitraísmo no solo estructuraba su mitología, sino que también definía el camino espiritual de sus seguidores. Mitra, como guerrero y mediador, representaba el ideal de valentía y justicia que los adeptos debían emular en su búsqueda de perfeccionamiento moral y espiritual. A través de esta perspectiva dualista, el culto no solo ofrecía un relato sobre la naturaleza del universo, sino también un modelo de vida basado en la disciplina, la hermandad y la búsqueda incansable de la verdad. El sacrificio del toro. Dentro del simbolismo mitraico, la imagen de Mitra sacrificando un toro ocupa un lugar central. Esta representación, conocida como tauroctonía, no solo era un emblema fundamental del culto, sino que también encerraba un profundo significado cosmogónico y espiritual. Se trataba de un mito de creación y regeneración, donde la muerte del toro sagrado marcaba el origen del mundo tal como lo conocemos. La representación clásica de la tauroctonía aparece esculpida en relieves dentro de los mitreos, los templos subterráneos donde los adeptos al culto realizaban sus ceremonias. En estas escenas, Mitra es representado como un joven de ropajes orientales, con un gorro frigio, arrodillado sobre el toro mientras lo apuñala en el costado. Alrededor de esta acción aparecen otros elementos recurrentes: el perro y la serpiente, que beben la sangre del toro; el escorpión, que ataca sus genitales; un cuervo, que suele estar posado cerca de Mitra; el sol y la luna, testigos del sacrificio. Cada uno de estos elementos tiene un papel simbólico dentro de la narrativa del culto, reflejando tanto la relación de Mitra con el cosmos como su rol en la lucha contra las fuerzas caóticas. Para los iniciados en el mitraísmo, la tauroctonía no era simplemente un acto de violencia divina, sino un ritual de transformación y fertilidad. Se creía que de la sangre y el esperma del toro sacrificado brotaban las semillas de la vida,
las estrellas en el cielo, las plantas sobre la tierra y el flujo de las aguas. Este sacrificio representaba la muerte como un paso necesario para la renovación del universo, reflejando la concepción cíclica de la existencia en muchas tradiciones antiguas. El papel de Mitra como sacrificador también reforzaba su función como mediador entre lo humano y lo divino. En este sentido, su acción no era un acto de destrucción, sino un acto creador, una entrega necesaria para sostener el orden cósmico y permitir la continuidad de la vida. El mito de la tauroctonía tiene paralelismos con otras tradiciones religiosas y filosóficas de la época. En la religión zoroástrica, el sacrificio de un toro primordial también es parte de la creación del mundo. Asimismo, en la cultura grecorromana existía la asociación del toro con la fertilidad y la regeneración, como se ve en los mitos de Dionisio y Zeus. Dentro del mitraísmo, la tauroctonía también tenía un significado esotérico relacionado con el proceso de iniciación. Los adeptos que ascendían en los grados del culto debían experimentar pruebas que simbolizaban la muerte del antiguo ser y el renacimiento espiritual, en paralelo con el sacrificio del toro como generador de vida. La tauroctonía, más que una simple escena ritual, representaba el fundamento mismo del mitraísmo, la idea de que el sacrificio es el motor de la existencia y la renovación del universo. Al matar al toro, Mitra no solo demostraba su rol como protector del orden, sino que también garantizaba la continuidad de la vida, estableciendo un lazo eterno entre el mundo terrenal y las esferas celestes. El camino de la iniciación. El mitraísmo no solo era un culto religioso, sino una vía de transformación personal que requería compromiso, disciplina y la superación de pruebas espirituales. Su estructura iniciática se basaba en un sistema de 7 grados de ascensión, cada uno con un simbolismo particular y desafíos específicos. A través de este proceso, el iniciado avanzaba desde la ignorancia hacia la iluminación, convirtiéndose en un guía para los demás dentro del culto. El proceso iniciático. La iniciación en el mitraísmo no era un mero ritual de adhesión, sino un camino gradual de aprendizaje y autodescubrimiento. Cada grado representaba un estado de conciencia y una evolución en la relación del individuo con la divinidad. El paso de un nivel a otro se lograba mediante pruebas de resistencia física, mental y espiritual, así como la adquisición de conocimientos esotéricos transmitidos de manera secreta por los superiores dentro del culto. A continuación, se detallan los 7 grados de iniciación y su significado. Córax. El cuervo. Este era el nivel más bajo y simbolizaba el despertar espiritual. El cuervo estaba asociado con Mercurio, el mensajero de los dioses, indicando que el iniciado comenzaba su camino como un mero portador de conocimientos, sin aún haberlos comprendido en profundidad. En esta etapa, se esperaba que el adepto fuera humilde, obediente y dispuesto a recibir enseñanzas. También se le encomendaban tareas serviles dentro del mitreo, como servir la comida en los banquetes rituales. Nimbus. El novicio. Este grado representaba la transición y el aprendizaje. El término nimbus, o novio, indicaba un estado de compromiso con el culto, similar a una relación simbólica de matrimonio con la divinidad. En esta fase, el iniciado debía demostrar su capacidad de devoción y entrega, pasando por rituales de purificación y ayunos. Se le exigía discreción y un control de los deseos mundanos, pues se consideraba una etapa de preparación para responsabilidades mayores. Miles. El soldado. El tercer grado marcaba el compromiso total con el camino mitraico. Simbolizaba la lucha contra el mal y el inicio de la verdadera batalla espiritual. Se exigía disciplina, valor y la aceptación de la autoridad del culto. Se realizaban pruebas de resistencia física y mental, en las que el iniciado debía demostrar que estaba dispuesto a enfrentar desafíos sin rendirse. Este grado estaba estrechamente vinculado con la estructura militar romana, de donde provenía gran parte de los seguidores del mitraísmo. Leo. El león. El león representaba la purificación mediante el fuego y la transformación interna. En este punto,
el iniciado debía mostrar control sobre su naturaleza instintiva y aprender los secretos del culto. Se le conferían conocimientos sobre los rituales y la relación de Mitra con el cosmos. Era común que se le exigiera atravesar pruebas que implicaban contacto con el fuego o la superación de miedos profundos. Este grado estaba vinculado con el elemento solar y con el poder regenerador de la luz. Perses. El persa. En este grado, el iniciado comenzaba a acceder a conocimientos ocultos y se preparaba para asumir roles de liderazgo dentro del culto. La denominación persa hace referencia a los orígenes orientales de Mitra y su conexión con la tradición zoroástrica. Aquí, el adepto aprendía sobre la lucha cósmica entre el bien y el mal y comenzaba a comprender los misterios más profundos del universo. Se le inculcaba el dominio del autocontrol y la capacidad de ver más allá de lo evidente. Heliodromus. El corredor del sol. Este grado simbolizaba la iluminación y la conexión con las esferas celestiales. El Heliodromus era el portador del sol, quien comprendía los ciclos cósmicos y su influencia sobre el destino humano. En este punto, el iniciado estaba en contacto con los principios superiores del mitraísmo y se le confiaban responsabilidades dentro del culto. Se decía que los que alcanzaban este nivel eran capaces de guiar a otros en su viaje espiritual y preparar a los futuros adeptos. Pater. El Padre. El grado más alto del mitraísmo, el Pater, simbolizaba la sabiduría y la máxima autoridad dentro del culto. Solo unos pocos alcanzaban este nivel, y quienes lo lograban se convertían en líderes espirituales y mentores de los iniciados de menor rango. El Pater tenía el conocimiento total de los misterios mitraicos y desempeñaba el papel de guía en los rituales más sagrados. Su vestimenta solía incluir una corona radiante, simbolizando su conexión con el sol y su rol como representante de Mitra en la tierra. El camino de la iniciación en el mitraísmo no era solo un proceso jerárquico, sino un reflejo del crecimiento espiritual del individuo. Cada grado representaba un paso hacia la comprensión de los misterios del universo y el dominio de la propia naturaleza. A través de pruebas rigurosas y rituales simbólicos, los seguidores de Mitra buscaban alcanzar la sabiduría y la trascendencia, convirtiéndose en defensores del orden cósmico y en guías para las futuras generaciones de iniciados. La hermandad y la vida moral. Más que una simple religión, el mitraísmo representaba un código de vida que moldeaba el carácter de sus seguidores. La moralidad y la disciplina eran aspectos esenciales dentro del culto, y quienes se unían a sus filas asumían un compromiso que trascendía la esfera espiritual para influir directamente en su comportamiento diario. Lealtad, valentía y autocontrol eran principios fundamentales, y su práctica constante fortalecía el lazo entre los iniciados, consolidando una comunidad cerrada y unida por valores compartidos. El mitraísmo operaba dentro de círculos secretos, donde los iniciados establecían una conexión que iba más allá de la simple devoción religiosa. Cada miembro del culto era visto como un hermano de armas, una relación reforzada por el hecho de que gran parte de los adeptos eran soldados romanos. Esta hermandad se basaba en la confianza mutua y el apoyo inquebrantable, principios que se reflejaban en los rituales y ceremonias de iniciación. Uno de los momentos clave en la vida de un mitraico era su admisión en la comunidad, que implicaba no solo el paso por pruebas rigurosas, sino también la aceptación de un pacto de lealtad con sus compañeros. Desde ese momento, el iniciado debía mostrar un compromiso absoluto con sus hermanos, ayudándolos en momentos de necesidad y manteniendo en secreto los conocimientos y enseñanzas adquiridos dentro del culto. El culto a Mitra inculcaba una serie de valores que definían la vida de sus seguidores. Lealtad. La fidelidad al culto y a los hermanos mitraicos era sagrada. Traicionar los secretos de la comunidad o actuar en contra de sus principios era visto como una grave falta. Valentía. Como muchos de sus adeptos eran soldados, el mitraísmo exaltaba el coraje en batalla y la resistencia ante la adversidad. No solo se trataba de enfrentar enemigos físicos, sino también de superar los desafíos internos y espirituales. Autocontrol. La autodisciplina era clave en el camino de la iluminación.
Se promovía la moderación en los placeres mundanos y la resistencia ante las tentaciones, ya que el dominio de uno mismo era visto como un signo de fortaleza espiritual. Los seguidores de Mitra debían adherirse a un estilo de vida que reflejaba los valores del culto. Se les exigía ser honestos, disciplinados y dignos de confianza. La rectitud en la vida cotidiana era vista como una extensión de la lucha espiritual que cada iniciado enfrentaba en su camino de ascensión dentro del mitraísmo. La moderación en el consumo de alimentos y bebidas, la práctica de la templanza y el rechazo a la corrupción eran principios esenciales. Además, los rituales periódicos reforzaban la conexión con la divinidad y servían como recordatorio del compromiso adquirido. Se realizaban banquetes rituales, pero estos no eran simples celebraciones, sino actos simbólicos que fortalecían la unión entre los hermanos y reafirmaban los valores mitraicos. A diferencia de otras religiones más accesibles al público en general, el mitraísmo no era un culto de masas. Su estructura jerárquica y su carácter secreto hacían que los iniciados se sintieran parte de una élite espiritual y moral. Esto fortalecía su sentido de identidad y su responsabilidad dentro del grupo, ya que cada miembro debía ser un modelo de virtud para los demás. El concepto de hermandad no terminaba con la muerte. Se creía que los verdaderos iniciados continuarían su viaje en el más allá, siendo guiados por Mitra hacia la luz eterna. De esta manera, el culto no solo ofrecía un camino de superación personal en vida, sino también la promesa de trascendencia y unión con lo divino después de la muerte. El mitraísmo no solo era un culto religioso, sino un estilo de vida basado en la lealtad, la valentía y la autodisciplina. La hermandad mitraica representaba un vínculo indestructible entre sus miembros, quienes compartían rituales, pruebas y un código moral que los diferenciaba del resto de la sociedad. Esta estructura fortaleció la cohesión interna del culto y permitió que su legado perdurara a través de los siglos, influenciando incluso otros sistemas de creencias posteriores. La transformación del mitraísmo. A pesar de haber alcanzado gran popularidad entre los siglos I y III después de Cristo, el mitraísmo comenzó a perder fuerza en el siglo IV con la oficialización del cristianismo como la religión dominante del Imperio Romano. Bajo el reinado de Constantino y, más tarde, con la proclamación del Edicto de Tesalónica en el 380 después de Cristo, el cristianismo pasó de ser una fe minoritaria perseguida a convertirse en la doctrina oficial del Estado, desplazando progresivamente a los cultos paganos, incluido el mitraísmo. Con el cierre de los mitreos y la prohibición de las prácticas religiosas no cristianas, la tradición mitraica desapareció de manera formal, aunque muchos de sus elementos fueron asimilados y reinterpretados dentro del cristianismo naciente. Uno de los aspectos más notables del mitraísmo era su carácter iniciático y la estructura jerárquica de su comunidad. Sus 7 grados de ascensión espiritual recuerdan a las distintas etapas del proceso de maduración en algunas órdenes cristianas posteriores. Asimismo, sus rituales de purificación, que incluían banquetes sagrados y pruebas simbólicas de resistencia, guardan similitudes con la idea cristiana del bautismo y la comunión. No es casualidad que algunos investigadores hayan señalado paralelismos entre la figura de Mitra y la de Cristo, ya que ambos eran considerados salvadores mediadores entre el mundo divino y el humano, protagonistas de una lucha cósmica contra el mal. El simbolismo del sacrificio también ocupa un lugar destacado en ambas tradiciones. Mientras que en el mitraísmo la tauroctonía representaba la renovación del cosmos a través de la muerte del toro sagrado, en el cristianismo la crucifixión de Cristo se convirtió en el sacrificio redentor por la humanidad. Este concepto de muerte como paso necesario para la regeneración espiritual parece haber sido una idea profundamente arraigada en la mentalidad religiosa de la antigüedad. Más allá de su impacto en el cristianismo, el mitraísmo dejó un legado en el pensamiento esotérico y en las sociedades iniciáticas de épocas posteriores. La idea de una hermandad cerrada con conocimientos secretos reservados a los más avanzados en su camino espiritual resonó en movimientos místicos medievales y en organizaciones como la masonería. La imagen de Mitra como una divinidad solar victoriosa sobre las fuerzas de la oscuridad también se reflejó en corrientes filosóficas y teosóficas,
que continuaron explorando la dualidad entre la luz y las sombras en el desarrollo del espíritu humano. Aunque los mitreos se convirtieron en ruinas y sus seguidores desaparecieron, el espíritu del mitraísmo sigue vivo en el estudio de las religiones antiguas y en la fascinación por los cultos mistéricos. Su énfasis en la lucha moral, el autoconocimiento y la trascendencia ha inspirado a generaciones de estudiosos y buscadores espirituales. En última instancia, más que un culto extinguido, el mitraísmo representa un eslabón crucial en la evolución de la espiritualidad occidental, demostrando cómo las ideas religiosas pueden transformarse y adaptarse sin desaparecer del todo. Espero que te haya gustado este episodio. Si es así, recuerda suscribirte al canal y recomendarlo a tus seres queridos. Hasta la próxima.